Hola, buenas noches. Qué placer que nos volvemos a encontrar hoy día martes 29 de abril del año 2025 en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar esta noche con el apasionante libro de la Pascua del Señor. Este bello libro que escribió el padre Salvador Carrillo Alday y que nos ha conducido en estos últimos tiempos eh, maravillosamente. Pero vamos a comenzar como es debido, vamos a darle alabanza y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y te invito para que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De una manera muy especial esta noche, como intención particular, vamos a rezar un Ave María a la siempre Virgen María, Madre de Dios, y por misericordia de él, Madre nuestra, y que también es la custodia de la Iglesia de Jesús, implorando su misericordia, su compañía, su luz, su guía, para que conduzca a nuestra Santa Iglesia y que nos preparemos todos en la medida que debemos hacerlo cada uno para el próximo cónclave, para la elección del nuevo Papa que tendremos, si Dios lo permite, en los primeros días del mes de mayo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y imploramos al Espíritu Santo y le decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, que como todas las sesiones nos tienen la misericordia de estar entre nosotros para ayudarnos a comprender mejor su palabra, para hacerla propia y para poder hacerlo vida en nosotros. Y y pues como parte de esta alabanza y de esta glorificación, te comento que el salmo con el que iniciamos el canto, inspirado en el Salmo 63 de la nomenclatura hebrea con el que abrimos esta sesión, es otro de los salmos preferidos del difunto Papa Francisco, que mucho nos invitaba a escucharlo con gran atención y hacerlo vida, hacerlo oración. Es un bellísimo salmo y pues prueba de ello es el canto que escuchamos. Te invito a que lo leas cuando tengas oportunidad, porque el título de este salmo es de Sed de Dios y está atribuido a la autoría, el escrito al rey David, cuando él se encontraba eh, por el desierto y que necesitaba muchísimo de la protección de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, y la obtuvo. Y este salmo da prueba de estas bendiciones que recibió el rey David en su momento.
Bueno, pues ahora ya regresando a nuestro tema de estudio, te comento que en las clases pasadas, antes de nuestro descanso de la Semana Mayor y de la Semana de Pascua, nos adentramos profundamente en todo lo que era la cena del Señor, en todo lo que fue dentro del misterio pascual, esa última cena. Estuvimos viendo muchísimo todos los puntos que conforman la cena del Señor. Aquí te pongo esta lámina para que recuerdes todo lo que estuvimos estudiando y nos enfocamos profusamente en el capítulo sexto, en los discursos de despedida, esos dos discursos que Jesús pronunció esa hermosa noche de la última cena y sobre todo cerrar todos estos dos discursos, perdón, con la oración de Jesús al Padre, una pieza bellísima que casi te puedo garantizar que muchos de nosotros pocas veces habíamos estudiado. Entonces pudimos, creo, con estas enseñanzas, el poder comprender y, por qué no decirlo, disfrutar la Semana Mayor con mayor devoción, mm, con mayor conocimiento. Esta noche, continuando con nuestro estudio de la Pascua del Señor, vamos a comenzar a hablar de la segunda etapa de la Pascua, que corresponde a la pasión. Y te voy a comentar que la pasión eh, comprende, comprende también distintos puntos. La pasión comienza con el camino hacia el huerto de Getsemaní de parte de Jesús y de sus apóstoles y va a continuar con su prendimiento por parte de la turba en, encabezada por Judas, y después se van a venir dando dentro del mismo segmento de la pasión varios acontecimientos, tres correspondientes a esa noche de jueves a viernes que vivió Jesús, concretamente el interrogatorio en casa de Anás, los ultrajes que sufrió como Jesús profeta y las negaciones de Pedro. Posteriormente vamos a entrar a dos más que se van a dar en la mañana del día viernes, que son el proceso religioso en el Sanedrín y el proceso político ante el procurador Pilato. Y después van a quedar dentro de esta misma pasión 5 puntos adicionales: el camino de Jesús hacia el Calvario, la propia crucifixión de nuestro Mesías y Señor, la contemplación de Jesús en la cruz, los fenómenos y reflexiones que se suscitan por la muerte de Jesús y, por último, su descenso y sepultura, eh, después de que entregó el Espíritu, después de que entregó hasta la última gota de su sangre en la remisión del pecado. Todo esto forma parte de la pasión. Y hoy vamos a comenzar a estudiar con un poco más de profundidad, igual que lo hicimos en las clases pasadas, esta primera parte de la pasión de Jesús, y concretamente vamos a analizar, vamos a reflexionar sobre lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Te quiero decir que el huerto de Getsemaní se encuentra ubicado dentro del Monte de los Olivos. Concretamente, muchos le llaman el Jardín de los Olivos.
específicamente. Y la palabra Getsemaní es una palabra de origen arameo que significa lagar o que significa también, pudiéramos mm, decirlo, como prensado de olivos. Por lo tanto, pues queda perfectamente claro que era una zona que además de que en ella acostumbraba a ir a orar por las noches muchísimas veces Jesús, era un lugar que sus apóstoles conocían y que también, obviamente, Judas sabía que acostumbraba el maestro a ir a ese lugar. Por lo tanto, vamos a entender el por qué se van a desarrollar ahí los primeros eventos de esta pasión. Bueno, pues entonces te quiero decir que los cuatro evangelistas, por supuesto que nos van a citar eh, la narrativa de la pasión, cada uno inspirado por el propio Espíritu Santo, y por lo tanto no va a ser uniforme la redacción que ellos tienen acerca de estos eventos, que vamos a encontrar mucha similitud entre los sinópticos, los evangelistas sinópticos, Marcos y Mateo. Sin embargo, a pesar de la similitud, no son iguales la narrativa que ellos tienen. Después, en el caso del evangelista Lucas, él va a tener, después de una investigación profunda, propia, y de un acercamiento enorme al Espíritu Santo, nos va a dar una narrativa en el cual va a resaltar muchos aspectos humanos y muchos aspectos teológicos de estos acontecimientos. Y por último, el evangelista Juan también se va a referir a la pasión, sin embargo, como es su costumbre, no va a dar tantos detalles acerca de lo que los sinópticos ya abordaron. Recordemos que el Evangelio de Juan fue el último de las buenas nuevas, que eso significa evangelio, escrito aproximadamente. Esto sucedió cerca del año 95, por lo tanto ya habían pasado 65 años de reflexión teológica acerca de los acontecimientos. Y por esa razón, pues este Juan va a centrarse en reflexiones teológicas más profundas y no va a entrar tan, tanto en detalles como lo hicieron los sinópticos, los evangelistas sinópticos. Pero para poder entender mejor el alcance de esta pasión de Jesús, te quiero comentar de entrada que el término de pasión va a aglutinar dos características importantísimas acerca de este episodio álgido que va a vivir nuestro Señor y Mesías. Uno, pánico, y otro, pavor. Es muy importante que tomemos en consideración que dentro de la unión hipostática, o sea, las dos divinidades que la persona de Jesús posee, su divinidad celeste, que desde antes de la, de que se creara el mundo, él tenía, junto con su Padre y el Espíritu Santo, va a ser agregado con la divinidad humana que va a adquirir desde el momento en que, gracias a la disposición irrestricta de María, la siempre Virgen María, al aceptar
poder tener en su vientre la encarnación del Hijo de Dios, que el arcángel Gabriel le anuncia y pide a nombre de Dios Padre, a nombre de Yahvé Dios. A partir de ese momento va a gozar, como todos nosotros, Jesús, de todas las características de cualquier humano, a excepción del pecado, porque Jesús, dentro de su vida terrestre como humano, por supuesto que no tuvo un solo pecado. Sin embargo, ya hemos hablado que dentro de las características en la forma en que él va a morir por su voluntad como el peor de los pecadores, aceptando cargar en su persona los pecados de todos nosotros. Digo nosotros porque ahí estamos incluidos tú y yo y todos los que formamos parte del nuevo pueblo de Israel, ese nuevo pueblo que gracias a a su misericordia, en el momento en que Jesús estuvo en la cruz, nos conquistó para todos nosotros. Y ahí hizo propios los pecados de toda la humanidad y murió por ellos. Por lo tanto, después de este evento, después de que va a ser bajado de la cruz, después de que expira, de que es sepultado y que al tercer día, por por el poder de Dios, del Espíritu Santo y del propio Jesús de Nazaret, resucitará y subirá al cielo para ser glorificado y en ese momento obtener para todos nosotros la vida celeste eterna. Entonces, desde ese momento va a permanecer ya Jesús en el cielo, también en su característica humana. Entonces, además de la Virgen María, que ya hemos hablado, es el único humano que está en el cielo. Todos vamos a llegar, tenemos la esperanza de llegar al cielo el día que tengamos nuestra propia Pascua, ese paso de la tierra al cielo, en espíritu, y vamos a llegar al cielo con un cuerpo glorioso y un alma transformada. No vamos a llegar como nos vemos ahorita en un espejo. Ya hemos hablado mucho acerca de este punto. Pero las únicas dos personas que tal cual como estuvieron aquí en la tierra, vamos a tener la gracia de poder ver es a Jesús de Nazaret y a la propia Virgen María. Bueno, pues todo esto que te estoy comentando, todo esto tiene un principio también del cual hemos hablado mucho, que Jesús de Nazaret, en su calidad humana, va a tener cuatro características muy importantes y que sin ellas no podemos entender el alcance de todo lo que significa el misterio pascual, porque no deja de ser un misterio. Y estas características son, en primer lugar, que Jesús de Nazaret es el unigénito de Dios, es el único hijo de Dios Padre, que por voluntad de él mismo, del Dios Padre, en los tiempos de la plenitud, viene a este mundo para darnos a conocer el reino de Dios y la palabra de Dios. En segundo lugar, que Él es el Mesías, ese Salvador, ese, mm, ese liberador esperado que las profecías habían estado anunciando desde antiguo, desde mucho tiempo atrás. Es en la persona de Jesús en donde se va a cobrar vida
esa mesianidad y que por lo tanto, después de que es glorificado, ahí en ese instante, Dios Padre le reconoce como Mesías y Señor, como Rey del universo, y además de que lo unge como el heredero regio de él mismo, lo sienta a su derecha y lo convierte en rey ya no solamente de este mundo, sino de todo el universo. Esta condición de ser glorificado era necesario para adquirir la mesianidad, o sea, el llegar a ser el Cristo, el Salvador, era necesario. Sin esa glorificación no pudo haberse dado. Y por lo tanto, si esa glorificación era necesaria, pues obvio, también era necesario que pasara por la pasión para poder llegar a los pasos siguientes que van a darle su glorificación. Bueno, la tercer característica de este Jesús dentro de su personalidad terrestre va a ser que él mismo se va a autollamar el Hijo de Hombre. Y esto hemos hablado, viene derivado del profeta Daniel, que más o menos como 250 años antes de que viniera Jesús a este mundo, nos va a hablar mucho en en su libro profético acerca de la personalidad del Hijo del Hombre. Y en pocas palabras, pues van a ser visiones en un idioma, en un lenguaje apocalíptico que va a tener este Daniel acerca de la personalidad del Hijo de Dios, ese Hijo como de hombre. Y Jesús ya en su vida terrestre va a autodenominarse él mismo en muchos momentos como el Hijo de Hombre. Y la cuarta característica que que tiene Jesús de Nazaret con relación a su personalidad como Mesías y Salvador es que él es el siervo sufriente de Yahvé. Y para poder entender mejor esto del siervo sufriente de Yahvé, que también ya hemos hablado de eso, debemos de remitirnos al profeta Isaías. El profeta Isaías es un libro muy extenso, creo que es de los más extensos o el más extenso de la Sagrada Escritura y que abarca tres diferentes escritores con el nombre de Isaías. El primero surgió más o menos por el siglo octavo antes de la venida de Jesús de Nazaret. El segundo Isaías, más o menos, es por el año 600, como por el siglo sexto. Y ya el tercer Isaías va a ser más reciente, más o menos como del año 400 antes de Cristo. Por supuesto que no es la misma persona física el Isaías de todos estos 66 capítulos que conforman el libro del profeta Isaías. Fueron escritores inspirados por el Espíritu Santo que bajo el nombre de Isaías fueron escribiendo la narrativa acerca de todos los episodios que se fueron dando dentro de los tiempos que se esperaban próximos ya con la llegada de Jesús a este mundo. Por supuesto, en un principio, para nada nos van a citar el nombre de Jesús, ni lo van a hacer hasta el final. Pero hay un libro dentro de esto profeta Isaías que se le conoce como el libro del Emanuel, en donde se prefigura que vendrá a este mundo eh, el personaje que la palabra Emanuel significa Dios con nosotros, y es la prefiguración de Jesús de Nazaret.
Cuando Jesús de Nazaret va a llegar a este mundo, por instrucción del propio arcángel Gabriel, será conocido bajo el nombre de Yeshua, que quiere decir Dios salva, pero es la misma persona, el Emanuel y el Yeshua. Bueno, pues hablando concretamente de este profeta Isaías, y más específicamente sobre el segundo Isaías, te quiero comentar que este segundo Isaías es un profeta que vivió las calamidades del destierro de los israelitas a Babilonia, la opresión que sufrieron por casi poco menos de 50 años y que los transformó a todos los israelitas, los transformó de ser un pueblo que por sus pecados, por su idolatría, por su alejamiento de Yahvé, Dios, tuvieron que vivir el escarnio, la opresión y el castigo de ser esclavos en una tierra ajena, concretamente Babilonia. No solamente sobrellevaron su castigo, sino que fueron entendiendo el origen de su pecado, el origen de su falta y las consecuencias que esto trajo consigo. Posteriormente, dentro de los caminos inescrutables de Dios, dentro de esas historias que él escribe sobre renglones torcidos, se va a valer Dios Padre de la persona de Ciro, Ciro el persa, para liberar al pueblo de Israel, sometiendo al imperio griego y por lo tanto logrando la libertad para los hebreos. En ese camino de regreso a su tierra, no de todos los que regresaron, los otros se quedaron en esa diáspora en los lugares de Asia y en otras muchas partes más. En ese regreso, dentro de los beneficios obtenidos, va a haber uno muy importante, que va a surgir la nacionalidad judía. Al decir nacionalidad judía, no me refiero al sello que pudiéramos decir te justifica como parte de esa comunidad, sino a que moralmente surgió ese espíritu de ver unos por otros, ese espíritu de autoprotegerse, ese espíritu de buscar el bien común, una nacionalidad que en ellos no existía y que además esto va a traer también como consecuencia que ya una vez que ellos ya no tenían reyes, van a aceptar el ser dirigidos por autoridades religiosas. El famoso Sanedrín se va a convertir no solamente en la cumbre de el manejo de los designios religiosos, sino también políticos, civiles, de buenas costumbres, de moral, entre otros, en la localidad. Bueno, pues dentro de lo que el segundo Isaías escribió dentro de sus profecías en este libro que te cito, se encuentra los cánticos, los cuatro cánticos del siervo sufriente de Yahvé. Originalmente no se llamaba así, únicamente se conoce como los cantos del siervo, pero ya nosotros que tenemos oportunidad de estudiar toda la historia de la salvación, que incluye toda la vida y obra de Jesús en este mundo, pues podemos entender mejor el agregarle a estos cuatro cánticos del siervo de Yahvé. Es más, algunos lo conocen exprofesamente como los cánticos del siervo sufriente de Yahvé, porque en estos cánticos
se va a prefigurar a Jesús como el artífice de la salvación para todos nosotros. Y como prueba de esto, quiero, a manera de introducción, leerte lo que dice el cuarto canto del siervo sufriente de Yahvé. Concretamente, para quien guste seguirme, voy a referirme al capítulo, a la última parte del capítulo 52 y al capítulo 53 del libro de Isaías. Entonces, escucha con atención lo que dice el autor sagrado. Veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. Después continúa el capítulo 53. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado? El brazo poderoso de Yahvé creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiéramos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle, despreciable, un donadie. Y de hecho, cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca, detenido sin defensor y sin juicio. ¿Quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores. Por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca, Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, pues se entregó indefenso a la muerte y fue tenido por un rebelde. Cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Todo esto fue escrito aproximadamente
6 siglos antes de que viniera Jesús a este mundo. Creo que no hace falta decir más comentarios acerca de la personalidad del siervo sufriente de Yahvé, de Jesús de Nazaret, que gracias a la obediencia hasta las últimas consecuencias de la voluntad de su Padre y también gracias a su entrega sin ninguna condición, nos conquistó, en primer lugar, el redimirnos del pecado y posteriormente el podernos dar opción de vida eterna, de vida celeste. Pues dicho todo esto, podemos entrar ya a entender un poco más de lo que va a significar, de lo que significó, para ser exactos, la pasión de Jesús de Nazaret. Te citaba que de acuerdo a la narrativa de los evangelistas, lo podemos resumir en una breve oración. Jesús comenzó a sentir pavor y angustia. El decir pavor significa que surge una estupefacción, un asombro, un, un momento angustioso ante la desgracia que se viene. El pavor se une a la angustia, otro sentimiento que se apodera del ser humano ante la amenaza de un mal inminente. El pavor y la angustia son causados en Jesús por el temor de la muerte que él contempla y siente inevitable. Su naturaleza humana se horroriza literalmente ante la perspectiva de morir y se resiste desde lo más profundo. El evangelista Mateo, por sensibilidad teológica, sustituye al fuerte verbo sentir pavor por el simple sentir tristeza. Jesús hace patente a sus discípulos la tristeza que lo embarga, una tristeza mortal. Dijo, mi alma está triste hasta morir, e invita a sus amigos a permanecer allí, a velar con él. Las palabras que Jesús va a utilizar para dirigirse a sus apóstoles están inspiradas en los Salmos 42 y 43. Y concretamente, la oración que va a hacer Jesús en este huerto de Getsemaní, en este jardín de los olivos, Marcos nos la describe de esta forma. Y habiéndose adelantado un poco, el Señor caía sobre la tierra y oraba para que, de ser posible, pasara de él la hora. Y decía, Abba, Padre, todo te es posible. Aparta este cáliz de mí, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú desees. Mateo más o menos nos cita algo igual. Dice Mateo, y habiéndose adelantado un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú. Entrando un poquito a la descripción de la escena, Jesús llegó al huerto de Getsemaní, al jardín de los olivos, en compañía de sus 11
discípulos de sus 11 apóstoles con los que había compartido la última cena. Desafortunadamente, Judas sabemos que como traidor abandonó la cena después de que Jesús lo exhortó a que lo que tenía que hacer lo hiciera y pronto. Desde ese momento, Satanás es el que toma control de las circunstancias, es el que mueve todos los hilos necesarios, tanto en Judas como en las autoridades religiosas judías, entre las autoridades políticas romanas, entre la chusma, entre toda la gente que intervino para que se sucedieran los hechos que van a culminar con la crucifixión de Jesús de Nazaret. Y entonces este Jesús aquí nos dice, llega al huerto de Getsemaní, al jardín de los olivos, le pide a sus apóstoles que se queden a orar para no ser víctimas de las tentaciones. Y él invita a 3 de sus discípulos, los más cercanos, en este caso estamos hablando de Pedro, de Santiago y de Juan, para que junto con él avancen un poco más al lugar en que va a hacer su oración. Y todavía a ellos 3 les hace la misma recomendación: orad para permanecer alertas y velad conmigo. Y él camina un poco más y aquí nos cita Marcos en un lenguaje crudo, pero muy, muy intenso, varias cosas. Aquí nos cita Marcos que se dirige a su padre con el término arameo de abá, de padre, de papito, lo más cercano al corazón de él hacia su padre, esas palabras que van a salir angustiosamente del corazón de Jesús. Por otra parte, Mateo nos dice que cayó sobre su rostro. Esto es interesante porque en muchas ocasiones pensamos en que Jesús está orando a su Padre de rodillas, solo, un poco cercano a Pedro, Santiago y Juan, y un poco más lejano del resto de sus apóstoles. Pero no, Mateo nos dice que cayó sobre su rostro. O sea, imagínate que Jesús está sobre el piso, con el rostro viendo al piso, orando a su Padre, en una comunión de sentimiento profundo, en el cual se atreve él a decirle, si es posible que apartes este cáliz de mí. No dice más, pero por supuesto que él, sabiendo que Dios Padre es omnipotente, que la palabra omnipotente significa que no hay nada imposible para él, le pide que si es posible, aparte ese cáliz de él. La palabra cáliz viene muy arraigada del Antiguo Testamento como una manera de anunciar un evento trágico, un evento eh, impredecible, pero que trae, trae sufrimiento. Así se ocupa la palabra cáliz. Entonces aquí, este Jesús está usando esa expresión acuñada desde el Antiguo Testamento, pero al estar postrado, quiero que reflexiones en algo que a lo mejor nunca lo habías pensado.
pero que esta noche lo vamos a mencionar. Si tú pusiste atención en las celebraciones de la Semana Mayor, pudiste observar que el día viernes, previo a la narrativa de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, nuestro Cristo y Señor, el sacerdote se postró frente al altar. Esta postración, que es el término correcto cuando tú te acuestas sobre el piso con cara hacia el piso, se da en ese día del Viernes Santo por dos razones. Una, para pedir la, el poder divino, para poder esperar dentro de la esperanza la resurrección de Jesús, porque sin esa resurrección, vana hubiera sido su muerte. Entonces, el sacerdote, el celebrante, como pastor del pueblo de Dios, se postra para invitarnos a que todos nosotros nos unamos a Él como las ovejas del rebaño, para en esa esperanza suplicarle a Dios nos permita la gracia de vivir la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Además, hay otro momento en la historia de los sacerdotes, de los presbíteros, en los cuales ellos también se postran. Y este es cuando van a ser consagrados por el obispo como nuevos presbíteros de la iglesia de Jesús. Entonces también se postran para suplicar todas las gracias de Dios y del Espíritu Santo para poder entender los designios de Dios, para poder cargar su ser de energía, de gracias que se conviertan en carismas para poder dirigir a su pueblo. Esos son los dos momentos en que un presbítero o sacerdote se postra. ¿Qué te está indicando a ti esa postración de Jesús en esa oración al Padre? Las dos. Jesús, recordemos que por no venir de la tribu de Leví, por no ser perteneciente a la familia de Aarón, que era donde provenían los sumos sacerdotes judíos, él no podía ser sacerdote. Claro que tenía todo la calidad, los conocimientos, la sabiduría, la luz, la autoridad, todos los atributos para ser sacerdote. Y de hecho, lo es. Pero, como estuvimos estudiando cuando vimos eh, a Melquisedec, Jesús es sumo y eterno sacerdote a la manera de Melquisedec, que Melquisedec también, sin haber pertenecido a las familias de la cual provenían los sumos sacerdotes, es sacerdote y por lo tanto recibió el diezmo de parte de Moisés, que solamente los sumos sacerdotes posteriormente van a recibir. Entonces este Jesús, cuando estuvo en la última cena, instituye la Eucaristía, instituye el orden sacerdotal también. Y como prueba de esto, él está postrado en el huerto de Getsemaní, en el jardín de los olivos, como sumo y eterno sacerdote, y al mismo tiempo suplicándole a su Padre que dentro de su omnipotencia, si puede, se le quite ese cáliz, pero que se haga la voluntad del Padre, no la de él. Esto es muy importante porque dentro de la narrativa de la historia del Evangelio,
de la buena nueva, tú recordarás qué sucedió después de que Jesús fue bautizado por Juan Bautista en el Jordán, que se retiró al desierto 40 días y que en esa separación que tuvo, además de reflexionar, además de recibir Espíritu Santo para prepararse para su gran tarea ministerial pública, permitió ser tentado por el demonio. Y el demonio, dentro de su maldad, porque es el enemigo número uno de Jesús, hizo desviarlo de su tarea mesiánica que le había marcado su padre, y lo tentó en tres diferentes maneras. Y Jesús, con toda la sabiduría, utilizando en algunos momentos narrativas de las Sagradas Escrituras, derrota, vence, vence, para ser exactos, vence en esa batalla al demonio, al tentador, a Satanás. Pero ¿qué nos dicen los evangelistas? Después de este momento, el tentador se retiró hasta el momento preciso. ¿Cuál es ese momento preciso? Aquí nos los está diciendo los evangelistas. Marcos nos dice, y habiéndose adelantado un poco, caía sobre la tierra y oraba para que, de ser posible, pasara de él la hora. ¿Cuál hora? Es esa hora que desde el desierto quedó pendiente. Esa hora en la cual, dentro de la historia de la salvación, el tentador se iba a apoderar como el único, como el único actor moviendo los hilos necesarios para poder darle muerte a Jesús. Y el tentador, dentro de su idea, pensaba que al darle muerte lo estaba venciendo. No se imaginaba que con su muerte Jesús estaba venciéndolo a él, porque estaba venciendo al pecado y dentro del pecado estaba venciendo a la muerte. Y entonces el demonio que estaba acechando el talón, el calcañar de Jesús en la cruz, va a ser derrotado también en ese combate. Y su derrota final va a venir el día de la parucía, cuando Jesús, como Cristo y Señor, con toda la gloria y el poder, sobre una nube descienda para juzgar a vivos y muertos al fin de los tiempos. Y ahí va a ser la derrota definitiva del demonio, que tristemente anda suelto por todas partes y tristemente nos asedia y tristemente nos embarca y tristemente nos seduce y nos hace creer que dentro del placer que viene cuando pecas, que no pasa nada y que puedes hacerlo cuantas veces quieras. Y todo esto va a tener un fin definitivo y va a ser en ese día de la parucía, cuando entonces el tentador, el demonio, sea encerrado por un buen tiempo. Dicen que nos dice la escritura que por 1000 años. Y entonces ahí será la aniquilación y la victoria total de Jesús sobre él, sobre el mal. Pero en estos momentos en que está en Jesús en Getsemaní, tiene libertad el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, el ángel caído y toda su hueste de seguidores, de, de estar moviendo todos los intereses, los corazones, los sentimientos, las acciones de muchas personas para poder darle muerte a Jesús. Entonces, ya entendemos el por qué Jesús se postró
ya entendemos el por qué cita la hora como esa hora anunciada desde después del bautizo de Jesús y que esta hora se está dando ahorita. Era el momento en que tenía que ser. Por otra parte, ya vimos la cercanía tan intensa de Jesús al dirigirse a su Padre, según nos dice Marcos, como Abba, Padre. ¿Y qué sucede? Que en este tiempo que está él orando, de repente regresa y ve a Pedro, a Santiago y a Juan prácticamente dormidos, y lo mismo el resto de los apóstoles. Y les dice, ¿no han podido velar conmigo una hora? Mirad que el tentador para él está al acecho. Ustedes oren para que no tengan tentaciones, para que no se haga lo que yo quiera, sino lo que el Padre quiere. Aquí Jesús nos está poniendo de manifiesto también que está siguiendo la voluntad de su Padre, pero que en última instancia Jesús nos refrenda que Él, sin presión de nadie, va a entregar su vida, que no porque se lo pida su Padre, va a derramar hasta la última gota de su sangre, sino porque Él desea hacerlo, porque Él sabe que cumpliendo la voluntad de su Padre, nos está liberando a todos nosotros y tiene sentido entonces su muerte. Entonces, imagínate, hay una expresión que nos citan relacionada a estos momentos, en que dicen que era tanta la angustia de Jesús que sudó gotas de sangre que caían al suelo. Hay un fenómeno de estudio clínico que se llama hematohidrosis o hematohidrólisis. Cualquiera de los dos términos es válido. Y esto significa desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, que cuando en una persona el estrés llega a ser tan brutal, llega a ser tan contundente, que entonces pueden reventar vasos sanguíneos que corren junto a las glándulas sudoríparas y mezclarse y como pequeñas gotas salir de tu cuerpo. Entonces sí es correcto que este fenómeno se puede dar en una persona sometida a un estrés fortísimo, a un estado de angustia, de pavor, de miedo que Jesús lo vivió. Y esto también te lo cito porque muchos pensamos o piensan que por tener también la divinidad celeste, pues que Jesús no debió haber sufrido, que Jesús pudo con todo el paquete. No, Jesús tiene las dos divinidades, la celeste y la terrestre, pero como humano tiene las mismas sensaciones que tú tienes. Y lo mismo pudo haber sufrido hambre, pudo haber sufrido angustia, como sabemos en algunos momentos lloró también, su corazón se conmovió por amigos, su corazón también se conmovió al ver el templo de Jerusalén cuando entró glorioso ese domingo que conocemos como Domingo de Ramos, y que vio que ese templo poco le quedaba porque ahí adquiriendo voz profética les comentó a sus apóstoles que lo que estaban viendo dentro de poco tiempo no iba a quedar piedra sobre piedra de él, lo cual es cierto. Para el año 70 el templo de Jerusalén fue derruido por las fuerzas imperiales romanas y nunca más
volvió a ser reconstruido. Únicamente queda el muro occidental, lo que conocemos como el muro de los lamentos, en los cuales ahí la comunidad judía va a quejarse y a llorar de lo que fue uno de los tres grandes columnas vertebrales de su religión, que sabemos que el judaísmo se sostiene en el templo de Jerusalén, en el Shabbat y en la Torá. La Torá es el Pentateuco para nosotros, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Pues entonces dentro de la tradición, o sea, la tradición es lo que se dice de boca en boca que ha pasado de generación en generación acerca de la oración de Jesús, nos dice que Jesús llegado a ese lugar, me refiero al huerto de Getsemaní, le dijo a sus apóstoles, orad para no entrar en tentación. Y él se apartó de ellos, según nos dice Lucas, como a un tiro de piedra, o sea, una distancia no muy lejana, pero tampoco demasiado corta. Puesto de rodillas, según Lucas. Pero para Lucas, porque él veía, su mensaje va con tintes de mucha piedad y nos pinta el hecho de estar de rodillas, pero Marcos, que es más contundente, nos habla que estaba él sobre la tierra y Mateo lo refrenda diciendo que estaba cara al piso. Entonces Lucas dice, puesto de rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta este cáliz de mí. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero se le apareció un ángel del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, más intensamente oraba, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Sabemos que el ángel es la presencia de Dios entre los hombres. Dios no tiene necesidad alguna de él bajar y estar entre nosotros. Para eso tiene a todos los ángeles, que son servidores de Dios. Y gracias a la glorificación de Jesús, también los ángeles están al servicio de Jesús, porque los dos gozan de la potestad divina. Ambos son reflejo uno de otro. Y por lo tanto, aquí nos cita que un ángel le acompañaba en la oración. Ese ángel le consolaba y nos dice, Jesús, sumido en agonía, más intensamente oraba. Entonces este Lucas va a seguir ese tinte dentro de todo su evangelio de más piedad, de más misericordia, de invitación a marchar más unidos al Espíritu Santo. Y por lo tanto difiere un poco la narrativa de lo que nos puso Marcos y lo que nos puso Mateo. Posteriormente vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué oró y sufrió Jesús en Getsemaní? Como pregunta, ¿por qué oró? ¿Por qué sufrió Jesús en Getsemaní? Su intensa oración y su sufrimiento espiritual fueron causados por dos motivos. En primer lugar, Jesús sufrió con pavor el presentir su muerte próxima, que pondría término violento a su vida humana. Pero además, y sobre todo, su oración y sufrimiento tuvieron un carácter salvífico. Fíjate, en esto no habíamos reflexionado. La historia de la salvación, que comienza desde Abraham, perdón, en el año 1850 antes de Cristo, va a tener su culminación con Jesús en este huerto de Getsemaní. La oración de Jesús tiene un carácter de salvación
para todos nosotros. Jesús sabía, en efecto, que su Padre le había confiado una misión dolorosa, figurada en lo que vimos del profeta Isaías como el siervo de Yahvé, el siervo sufriente de Yahvé. En varias ocasiones, Jesús el Maestro había presentido ese destino de dolor y lo había predicho. Por eso les lo comentó a sus propios apóstoles y discípulos en más de una ocasión, que él iba a sufrir y que iba a morir y que iba a morir en cruz. Al orar, Jesús emplea la imagen del cáliz, de esa escena que ya hablamos del Antiguo Testamento, y es una metáfora que sirve para descubrir el castigo de la justicia divina. Dentro del Antiguo Testamento, cuando hablaban del cáliz, ellos, cuando no conocían al Espíritu Santo que Jesús nos presenta, imaginaban al decir el cáliz la cólera de Dios, el temor de Dios, el castigo de Dios, la justicia de Dios. Era una asociación natural entre un dolor consecuencia de una falta cometida a la persona de Yahvé, Dios, de Dios Padre para nosotros. Pues bien, cuando Jesús, el Hijo del Hombre, alude al cáliz y lo acepta si es la voluntad de su Padre, está aceptando voluntariamente que caiga sobre él, sobre Jesús, el juicio que normalmente debería caer sobre todos sus hermanos los hombres, entre tú, entre yo, entre todo el resto de los que conformamos el nuevo pueblo de Israel. Y Jesús sufre por los pecados de todos los demás. Su sufrimiento es un sufrimiento redentor. Él lo ha venido insinuando claramente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como redención por muchos. Después de que les dijo a sus apóstoles que siguieran velando y les reclama, Jesús se dirige a Pedro y por su nombre de pila le dice: Simón, ¿duermes? Simón, el que había jurado morir con Jesús si fuera necesario, no había podido mantenerse en vela ni siquiera por una hora. Mateo, aunque las palabras van dirigidas a Pedro, el de reproche, Mateo se lo dirige tanto a Pedro como a Santiago como a Juan. Lucas, en su camino independiente de narración evangélica, nos lo cita de esta forma: y habiéndose levantado de la oración, habiendo venido a sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Qué hermosa manera de Lucas de decirlo, ¿no? O sea, decirlo: ¿por qué dormís? Levantaos, que no los invada la tristeza, cuando Jesús estaba muriendo de pánico y de angustia. Sin embargo, Lucas quiere disculpar a los discípulos en su dormición usando la palabra tristeza. Repito, Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿De qué tentación nos habla Jesús? Por analogía con la tentación en el desierto que ya hablamos, Jesús está librando una batalla interna con las potencias satánicas. Sufre una prueba mesiánica: apurar o no el cáliz de su muerte en favor de la humanidad. Su angustia y su oración reflejan una confrontación con el poder del mal y una superación por la obediencia a su Padre. Jesús ha orado, seguirá orando
y no sucumbirá. Los apóstoles y después de ellos todos los discípulos de Jesús, y al decir discípulos de Jesús, ahí estás tú, se verán expuestos a pruebas, a tentaciones semejantes. El espíritu del mal se opondrá a la realización del plan salvífico de Dios en cada uno de los creyentes. Pero no importa, el Maestro ha dado ejemplo. La oración y la vigilancia son el secreto del triunfo. La oración y el vivir vigilante a la próxima venida de Jesús es el secreto de que tú triunfes ante el mal. El espíritu es ardiente, pero la carne es débil. Esta máxima describe un contraste entre el hombre fortalecido por la ayuda divina y el hombre sujeto a las limitaciones de su propia naturaleza. Jesús se aparta nuevamente de sus discípulos. Marcos nota que oraba diciendo las mismas palabras, Jesús. Es que no tenía por qué decir otras, estaba angustiado, no tienes que estar inventando otra narrativa, estás con pavor, miedo, angustia, ni siquiera puedes estar imaginando el estar creando oraciones, sino estás duro y duro pidiendo misericordia de Dios Padre. Y por eso repetía Jesús, Padre mío, si no puedes este cáliz pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Vuelve a dirigirse a sus apóstoles que siguen durmiendo. Y Marcos describe, y no sabían qué responderle al maestro. Fue también la actitud de Pedro en la transfiguración. Recordemos ese momento. Pedro tampoco sabía qué decirle después de que estuvo en el monte hablando Jesús con Moisés y con Elías. Se queda Pedro en la baba, perdón por la expresión, pero se queda sin saber qué hacer. Pues aquí lo mismo le pasa a Pedro. O sea, recordemos que estamos hablando de apóstoles limitados en su condición eh, cultural, social, de crecimiento, de sabiduría, y solo hasta que el Espíritu Santo descienda en el día de Pentecostés se va a hacer el gran cambio en que van a poder entender todo lo que Jesús les enseñó y que en su momento no comprendieron, pero ahorita están mostrando toda su debilidad humana y su incapacidad también para poder afrontar estos momentos culminantes de la historia de la salvación. Por lo tanto, 3 veces Jesús fue a orar a su Padre, 2 veces fue a reclamarles a sus apóstoles el que no estaban velando con él, y en todo esto fue lo mismo, fue lo mismo, fue lo mismo. Y después que dice Marcos, y viene la tercera vez a los apóstoles y les dice, dormid ahora y reposad, basta ya, ha venido la hora, he aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Mateo casi igual nos lo cita. Entonces viene a los discípulos y les dice, dormid ahora y reposad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí que ha llegado el que me entrega. La primera parte de esta narrativa de Marcos no cita que esto sea el fin, sino que únicamente los despierta. Es más, Marcos agregó al final, levantaos, vamos, he aquí que el que me entrega ha llegado, cosa que vimos Mateo dice casi igual. Pero aquí hay hay algo que luego no entendemos bien en los evangelios.
porque Jesús, sabedor que llega la hora, cuando llega este Judas, de acuerdo a la narrativa de los apóstoles, de los evangelistas, uno nos dice que con un beso entrega al maestro y todavía tiene la poca dignidad de decirle rabí, que la palabra rabí sabemos quiere decir maestro, pero el decir rabí se lo dices tú a alguien con el que tienes gran intimidad, a alguien con el que tienes gran comunicación, que son uña y mugre, pudiéramos decir, como decimos coloquialmente. Y entonces, así nos lo cita uno de los evangelistas. Otro nos dice únicamente que llega y les dice a toda la chusma que iban para apresarlo, aquel al que yo bese es él, apresadlo. O sea, como si fuera un mozalbete truán, como si fuera un indeseable, ¿no? Pero aquí Jesús, al igual que en la última cena, le dice a este Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. También aquí, cuando llega Judas ante él, nos dicen que Jesús le dice a este Judas, le dice, déjame localizar aquí dónde está la palabra que le dijo Jesús. Aquí está. El relato de Marcos es austero, porque Marcos nos dice, y habiendo llegado al punto, habiéndose acercado a él, le dice Judas, rabí, y lo besó. Mateo nos los va a citar. Y al punto, habiéndose acercado a Jesús, dijo, salve, rabí, y lo besó. Pero Jesús le dijo, amigo, a lo que veniste. Esto es importante. Jesús trata igual a Judas como cuando en la última cena le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y aquí le dice a Judas, amigo, a lo que veniste. Nada de besos, nada de nada, a lo que veniste. Y todavía esa palabra de salve es una palabra de respeto, de adoración, de reconocimiento. Imagínate qué manera de este Judas de acercarse para entregar a su maestro. Por eso Jesús le dijo, amigo, a lo que veniste, para lo que estás aquí, adelante. Esta palabra de Jesús parece ser un eco de lo que había dirigido a Judas durante la cena. Lo que haces, hazlo pronto. Lucas va a darle más solemnidad a esta escena. Lucas nos va a decir, y se acercó Judas a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Nótese el mensaje que el Espíritu Santo le pide a cada uno de los evangelistas. Cada uno, como hemos dicho muchas ocasiones, nos resalta parte de ese perfil de las cuatro figuras de esa fotografía del propio Jesús y cada uno nos está dando a resaltar algún detalle sobre los otros. Y entonces la chusma, toda la gente que llegó junto con Judas, según Marcos dice, echaron mano de él y le prendieron. Mateo nos lo cita. Entonces, habiéndose acercado, echaron mano sobre Jesús y lo prendieron. ¿Qué nos dice Juan? De acuerdo a lo que él nos narra, que otros no nos los dieron a conocer, nos dice Juan, Jesús, pues, sabiendo todo lo que iba a venir sobre él, salió hacia la chusma y les dijo, ¿a quién buscáis? Respondiéronle, a Jesús el Nazareno.
díceles, yo soy. Recuerda que esa expresión yo soy es la expresión que identifica a Dios. Yo soy. También Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos, con los de la chusma. Cuando pues les dijo Jesús, yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. O sea, cayeron de bruces ante la magnificencia de la expresión de Jesús de decir, yo soy. De nuevo, pues, les preguntó Jesús, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Sí, pues, me buscáis a mí. Dejad a estos partir. Esto es para que se cumpliera la palabra que había dicho Jesús. De quienes me diste, no perdí a ninguno de ellos. Cuando se dirigió de esta forma Jesús a su Padre. Pues entonces, hasta aquí llegamos esta noche en esta narrativa impactante de la pasión de Jesús. Estamos dentro del dolor que nos agobia, aprendiendo mucho y estamos entendiendo muchas de las cosas de la personalidad de nuestro Salvador, de nuestro Mesías y Señor, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que posiblemente no conocíamos o no habíamos reflexionado. Le agradecemos mucho a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos hayan acompañado para poder entender mejor su palabra. Y yo a ti te agradezco mucho el que me hayas acompañado esta noche y te invito a que des constancia de tu presencia y que así que tengas una buena semana en unión de toda tu familia y si Dios lo permite, el martes de la próxima semana continuemos con este apasionante estudio de la pasión del Señor. Por esta noche te pongo la canción de cierre y deseo que descanses. Buenas noches. No voy a poderte poner la canción, disculpa, algo pasó, perdóname, te la pondré la próxima semana. Que tengas buena noche.